Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 6, 11, 16, 19, 26 y 27, y la propuesta de adición de un artículo 21º transitorio. En uso de la voz, el senador Rabindranath Salazar. Muchas gracias, presidente. Le solicito amablemente que pueda ser integrado el diario de los debates completo las modificaciones que estamos planteando, ya que lo haré solamente en una exposición, la totalidad de los artículos. Muchas gracias. Así será, senador Salazar. Compañeras, compañeros senadores, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿más ingresos para qué? ¿Más ingresos para qué? ¿Acaso ha mejorado la seguridad de nuestro país? ¿Hay más apoyo para el campo? ¿Mejoró acaso la atención de la salud? ¿Tenemos cobertura para todos nuestros estudiantes? ¿Ha disminuido la pobreza? La respuesta es muy clara y la respuesta es contundente. La respuesta es: por supuesto que no. Vivimos en un país cada día más violento. Ha aumentado significativamente el número de personas en condición de pobreza y de pobreza extrema. Senador Salazar, permítame un segundo, senador Salazar. Solicito respetuosamente a la Asamblea guardemos el silencio y la compostura pertinente para escuchar al orador. Compañeras, compañeros senadores, por favor, yo sé que la verdad no peca pero incomoda, así que por favor. Siguen los gasolinazos. Importamos ya el 70% de las gasolinas. Por ponerles un ejemplo, Noruega y México. Noruega tiene un fondo derivado del petróleo, donde cada niño que nace ya con mucho dinero en el bolsillo. Está diversificado en metales preciosos, en las bolsas de valores, incluso tienen inversiones en nuestro país. Y hablando del fondo derivado del petróleo en nuestro país, ¿para qué se está destinando este recurso? En primera instancia, para pagar a los extranjeros que han venido a invertir. Y en segunda instancia, para nivelar las finanzas públicas. Para eso sirve el fondo del petróleo en nuestro país. Por eso, a pesar de que somos el quinto país productor de petróleo en el mundo, seguimos importando combustibles cada día más. El crecimiento de la deuda es exponencial. Varios compañeros ya lo han referido, con un crecimiento ya de un 75% en este periodo. Se está hipotecando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Estamos cansados de escuchar cifras alegres, que estamos bien en materia macroeconómica, que vamos por el camino correcto. Compañeras y compañeros, preguntémosle al obrero que está esperando que mejore el salario mínimo, preguntémosle al campesino, preguntémosle al ama de casa que no le alcanza para la canasta básica. Preguntémosle al estudiante que no tiene para los útiles escolares o bien para el transporte. Vivimos en un país surrealista, compañeras y compañeros, un país donde se despide a funcionarios que señalan casos de corrupción. Entrando en el análisis particular y del estudio de este proyecto contenido en la minuta de Ley de Ingresos, poco es rescatable y, al igual que millones de mexicanos, seguimos esperando los resultados y beneficios económicos como consecuencia de las llamadas reformas estructurales. Hace unos días, diversos voceros del gobierno federal presumían que este es el sexenio de las grandes reformas, que de más de 700 reformas constitucionales, tan solo en este periodo se realizaron más de 150, como si esto fuese un indicativo de progreso. ¿Para qué tantas reformas sin sentido? Tanto arreglo al texto constitucional bajo el argumento de crecimiento económico que se quedó en un catálogo de buenas intenciones. Este dictamen
cuyo contenido legal establece las reglas jurídicas a las que el Ejecutivo deberá atenerse en materia de ingresos para el año 2018, tiene varios elementos de desaseo normativo que van desde la falta de pericia legislativa de quien lo elaboró hasta aspectos que afectan sensiblemente las facultades del Congreso de la Unión. En primer término, la Ley de Ingresos es el dispositivo normativo en el que se establecen las bases, mecanismos y reglas del ingreso a las que el Ejecutivo Federal debe sujetarse. La primera reserva tiene por objeto subsanar una evidente violación al principio de supremacía constitucional y al respeto de división de poderes, ya que la minuta en su artículo 6 le otorga de manera inconstitucional la facultad al Ejecutivo Federal para fijar o modificar las compensaciones que deben cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Por tal motivo, proponemos una modificación que subsane la inconstitucionalidad planteada y que se encuentra contenida en los actuales artículos 6 y 19 del presente dictamen, y se adicione al mismo, para efectos de disposición de las erogaciones adicionales referidas, que sea el Congreso de la Unión quien lo autorice. En segundo lugar, ningún ente público puede establecer normas jurídicas de carácter general si no transita por el camino del proceso legislativo. Por tal motivo, resulta un absurdo legal que en el dictamen que se nos presenta se establezca en el artículo 11 que el Ejecutivo podrá fijar o modificar de manera particular las cuotas de los productos que pretendan cobrar las dependencias, aun cuando su cobro se encuentre ya establecido en otras leyes. Incluso, el enunciado va más allá y es una confesión expresa de violación legal en la frase aún y cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes. La tercera reserva consiste en eliminar una gravedad legal que violenta el principio de competencia. La pretensión establecida en los artículos 26 y 27 del dictamen busca otorgar facultades a dos órganos reguladores coordinados en materia energética. Lo anterior constituye un grave desaseo legal, ya que la Ley de Ingresos no es el dispositivo normativo para reformar las facultades y obligaciones de estas entidades por varias razones. Número 1, no es materia de esta ley. Número 2, para eso tienen estos órganos reguladores coordinados en materia energética su propia ley. Número 3, el que tuviesen su propia ley corresponde a un mandato constitucional. Número 4, se generaría un gravísimo precedente legislativo. Número 5, se vulnerarían los principios de legalidad, jerarquía y competencia normativa. Y finalmente, número 6, se correría el riesgo de una inminente inconstitucionalidad por competencia de estos dos artículos. Todos los aquí presentes hemos adquirido productos de la canasta básica en algún supermercado. Y al momento de pagar en la caja, hemos observado a cientos de personas adultas mayores que prestan sus servicios como empacadores voluntarios. Mismo que en el mejor de los casos reciben un salario mínimo o bien exclusivamente sobreviven de las propinas de los clientes, admitiendo este tipo de empleos por ser una de las pocas alternativas que existen. A pesar de los esfuerzos por establecer condiciones de igualdad para los adultos mayores, acordes a la realidad y sus necesidades, aunque se ría Lozano, existen temas como la falta de incentivos fiscales a empresas donde por razones culturales de idiosincrasia o hasta económicas generan la imposibilidad de que una persona adulta mayor continúe con una trayectoria laboral. Motivo por el cual este grupo vulnerable ha tenido la necesidad de prestar sus servicios en empleos mal remunerados, ya que es su última forma de sobrevivir día con día. Preocupado por dicha situación, proponemos incorporar una adición en la fracción 10ª del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación del próximo año, a fin de otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes, personas físicas o morales, que contraten como trabajadores a personas adultos mayores. Podrán las empresas deducir de los ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta un monto adicional equivalente al 25% de los salarios pagados. Por último, quisiera proponer a este Senado la adición de un artículo transitorio en el que se establezca un precio fijo a las gasolinas, a fin de eliminar los indiscriminados aumentos a la misma, en perjuicio de los mexicanos. Escuchar el término gasolinazo
se convirtió en un tema de cada mes para las y los mexicanos, debido a los constantes incrementos que vinieron desde el 2015, pese a que el presidente Enrique Peña Nieto dijo que ya no lo sabría gracias a la reforma energética y hacendaria. Es decir, pareciera que el actual gobierno no existe otra opción que perjudicar a los mexicanos más necesitados, ya sea afectando su nivel de bienestar y costo de vida por la vía del aumento a las gasolinas o bien limitando el gasto social, recortando los programas de apoyo y combate a la pobreza. México paga una de las gasolinas más caras del mundo con respecto al poder adquisitivo de cada uno de los habitantes, mientras que un trabajador en Noruega gana 466 pesos la hora, le bastan solamente 3 horas y media en su jornada diaria para llenar un tanque de gasolina de 40 litros. Por otro lado, un mexicano que gana el salario mínimo requiere destinar el sueldo íntegro de 8 días de trabajo para llenar el mismo tanque de gasolina. Lo que se menciona es que estos aumentos son para que el gobierno federal cuente con mayores recursos para operar su enorme y obesa burocracia y para seguir tapando un hoyo financiero que ellos mismos crearon como consecuencia de un irresponsable manejo de la economía mexicana. Por ello, se propone, en un acto de justicia y de protección a la economía de los mexicanos, fijar en la ley de ingresos el precio máximo de las gasolinas, a fin de que demos una muestra de verdadera solidaridad e interés, señales que hasta el día de hoy lamentablemente no hemos visto por parte del actual gobierno. Compañeras y compañeros senadores, ¿más ingresos para qué? Es cuanto, señor presidente. Le solicito atentamente que la votación pueda ser de manera electrónica para que pueda reflejarse el sentido del voto de los compañeros. Deberé, señor senador, solicitar 5 adhesiones a su propuesta. Están manifiestas. Bien. En tal virtud,